Dale nomás. Ahí estoy grabando. Bárbaro. Iniciamos la clase de medición de potencia monofásica en corriente continua y en corriente alterna. ¿Sí? Acá hay unas definiciones de lo que es potencia, ya lo han visto en electrotecnia o en otras materias seguramente. ¿Sí? Como la relación entre la energía eléctrica y el tiempo que transcurre en el que se consume o se transforma esa energía. ¿Sí? Y la segunda definición en cuanto al circuito eléctrico es la velocidad con la que la energía eléctrica se transforma en calor en una resistencia. O sea, ese calor se disipa en una resistencia. ¿Sí? Instantáneamente se la puede definir como un producto de una diferencia potencial por una corriente, que es por I. Instantáneamente en el tiempo. Acá abajo solamente hay los múltiplos y submúltiplos en unidad de medida, ¿sí? Que es el watt, el kilowatt y el megawatt. En cuanto a medición de potencia, vamos a arrancar en corriente continua, que se expresa como V por I. La unidad de medida es el watts. Y este circuito ustedes ya lo conocen, ya lo habían visto en medición de resistencia. Básicamente es el mismo circuito, pero con otras operaciones. Acá vamos a encontrar la potencia consumida en el resistor R y no el valor de la resistencia. Este circuito es de conexión corta. ¿Se acuerdan que la tensión en bornes de la resistencia la mide directamente el voltímetro, y la corriente, el amperímetro, mide, además de la corriente en la resistencia, la corriente que se deriva por la rama voltímetro? Como potencia es igual a tensión medida por corriente medida, ¿sí? Y reemplazando, ¿sí? En esta fórmula llegamos a que la potencia medida es igual a UR por I sub B más la potencia en el resistor R. ¿A qué es igual a I sub B? En la corriente que se deriva por esta rama. ¿Sí? Como error absoluto en la medición, sería potencia medida menos la real, que es la potencia disipada en la resistencia. Encontramos aquí es igual. El error cometido en la medición es igual al consumo en la rama voltimétrica, o sea que es el consumo que tiene el voltímetro en su resistencia interna. ¿Sí? Calculando el error relativo, ¿sí? Como el error absoluto dividido el error real, el valor real de la potencia, llegamos a que depende de una expresión de la resistencia R dividido la resistencia del voltímetro, que es lógico que a medida que el voltímetro tiene una resistencia interna muy alta, el error es cada vez menor. ¿Sí? Cambiando de circuito a conexión larga, hacemos el mismo procedimiento,
la potencia medida, ¿a qué va a ser igual? UA, que es la caída de tensión en el amperímetro, por IR más la potencia en el resistor. La diferencia de potencia, que es el error cometido, digamos, el error absoluto, ¿qué me va a dar? Que el error cometido en la medición en este circuito es el consumo interno del amperímetro, ¿sí? El consumo que tiene su resistencia interna. Y el error relativo, ¿a qué va a ser igual? A la resistencia interna del amperímetro dividido la resistencia, ¿sí?, a medir. La resistencia a la cual yo quiero medir la potencia. ¿Qué significa? Que si yo cada vez tengo un amperímetro de menor resistencia interna, el error cometido va a ser más chico. O sea, la medición va a ser más precisa. Bien. Ahora, ¿qué hacemos acá? Comparamos los errores. Como habían hecho en la medición de resistencia, ¿sí?, los errores entre ambos métodos, llegamos a esta forma. Y se deduce que, bueno, conexión corta, ¿sí?, la resistencia conviene que tenga un valor menor a esta raíz, y cuando es una conexión larga, ¿sí?, mayor. Eso es en cuanto al valor de la resistencia a la cual yo le quiero medir la potencia, ¿sí?, para ver qué conexión conviene para poder cometer el mínimo error. Eso fue en corriente continua, ¿sí?, donde no tenemos ninguna componente reactiva, o sea, no tenemos inductancias ni capacitancias, solamente resistencias. En corriente alterna pasa algo con el factor de potencia. Bien. Tenemos la potencia activa, que es la potencia que vamos a estar midiendo con los batímetros y los métodos a medir, que es igual a B por I por coseno de phi. Coseno de phi es el factor de potencia. Si se acuerdan de electrotecnia, es el desfasaje entre la corriente que circula por la carga y su diferencia de potencial. ¿Sí? Esa diferencia nos da phi, y el coseno de phi es la proyección en fase con la tensión. Y el seno de phi es la proyección en cuadratura a la tensión. Bien. Llevado a potencia, obtengo el triángulo de potencia, el triángulo famoso, triángulo de potencia, donde yo puedo distinguir las tres potencias. Potencia reactiva, U por I por seno de phi; potencia activa, U por I por coseno de phi; y la aparente, que es fasorial, que es igual a U por I. Distingo eso que es fasorial porque estas son escalares. ¿Bien? Métodos de medición de potencia en corriente alterna. Bien. Los métodos que vimos también se pueden utilizar en conexión corta y larga, también se pueden hacer en corriente alterna. Bien. Estos métodos que vamos a ver son exclusivos de corriente alterna. Método de los 3 amperímetros, método de los 3 voltímetros, y la medición directa con un batímetro. Nosotros vamos a ver el método de los 3 voltímetros, ¿sí? Queda como tarea para ustedes encontrar
el método de los 3 amperímetros. Básicamente es el mismo desarrollo. Acá está el método de potencia, método de los 3 voltímetros. ¿En qué consiste? Consiste en armar este circuito. Hago un paréntesis acá y digo que este método no es un método de laboratorio. ¿Bien? Así que no necesito que tenga una precisión, una alta precisión, sino con que pueda llegar a medir una potencia, ¿sí?, a esta carga. Es una medición de campo, ¿bien? Es una medición donde yo estoy trabajando en un lugar y no tengo un batímetro y no tengo, lo único que puedo llegar a tener es algún resistor R, este sí tiene que ser resistivo, la carga, que sería una caja negra, puede ser inductiva, capacitiva o solamente resistiva, si no importa la condición de carga que tenga esta, y como mínimo 3 voltímetros. Nos vamos a referir a este diagrama fasorial, ¿sí?, y a estas ecuaciones. Esta ecuación es el teorema del coseno, el cual nos va a ayudar para encontrar la ecuación de la potencia en este resistor, en esta carga, P. Bien. Del diagrama fasorial encontramos estos valores de acá arriba. El ángulo gamma es este, es igual a 180 menos phi es igual a alfa más beta, bien. Y el cual es el coseno de 180 menos phi, es igual a menos coseno de phi. ¿Cuáles son los fasores de este diagrama? Vamos a analizar el circuito. Nosotros aplicamos una tensión acá, de entrada, el cual circula una corriente I. La tensión de entrada es esta que ven acá, U. Desfasada un cierto ángulo, ¿sí?, va a estar la corriente. ¿Bien? La corriente I. Este voltímetro V va a ser el que va a medir la tensión de entrada. Voltímetro V1 va a medir la tensión U1, que es la tensión en bornes de la carga P. Es esta. V2, el voltímetro V2 va a medir la tensión en este resistor. Bien, como es resistivo, V2, U2 va a estar en fase con I. ¿Sí? U2 en fase con la corriente I. Y U1 más U2 es igual a V. Perdón. U1 más U2 es igual a... Bien. Del teorema de coseno sacamos que U cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de U1 más U2 más 2 por el producto de los catetos por el coseno de phi. Siendo U2, ¿sí?, esta U2 I por R, se reemplaza en esta ecuación, ¿sí?, y llegamos a esta ecuación final, ¿sí?, en el cual la potencia queda dependiendo de solamente los valores de U, U1 y U2. ¿Bien? Y el valor de R. ¿Sí?
con esta ecuación se obtiene el valor de la potencia que consume esta carga. ¿Hay alguna pregunta? ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe, se entiende. Y Sí, no, sí. no tengo dudas yo. Súper claro, profe, tranqui. Sigamos. Bien, perfecto. Acá hay algunas imágenes de algunos batímetros. Verán, este es un batímetro tipo de uso vertical. Estos se utilizan, se colocan en tableros, en campo. Si tienen la escala de 0 a 600 y está graduado en kilowatts. ¿Bien? Si ven acá, no se alcanza a ver muy bien, el que tenga mejor vista. Esto es la simbología, ¿sí? Que me indica el tipo de instrumento, para qué corriente se utiliza, la clase, la posición y la tensión de aislación. Se alcanza a ver una estrella. Este es otro, este es un típico batímetro de laboratorio. Es más, en el laboratorio hay un instrumento como este, un batímetro. Si ven, esta es la escala, tiene una escala lineal, seguramente es de una escala de 0 a 100. Y estas son 3 bornes, ¿sí? Que corresponden a los alcances de corriente, y estos atrás son los bornes que corresponden a los alcances de tensión. Esta es una chapita que hace de puente entre la entrada de tensión y la entrada de corriente. Este es otro que se parece a un multímetro, pero tiene la escala graduada en watts. Bien. En el cual yo le pongo los alcances de tensión, ¿sí? Esto tiene alcances de tensión nada más, debe ser para una sola corriente. Son distintos tipos de batímetros, donde la unidad de medida siempre va a ser el watts. En el caso este, que es el kilowatts, este seguramente está midiendo a través de transformadores de medida. Bueno, acá hay distintos tipos de batímetros. Bien. Batímetro térmico, con Matías ya vieron algo de instrumentos térmicos, ¿sí? Que son a base, que funcionan con una base de bimetal, y hay otros que se usan con termocuplas, termopares, ¿sí? Los batímetros electrodinámicos, que son los bobina móvil y bobina fija. Hay algunos batímetros especiales que se utilizan de bajo coseno de phi para cargas altamente reactivas, ya sea inductivas o capacitivas. Bien. Y batímetros compensados. Eso lo vamos a ver ahora en un rato. Y también hay ahí, como la tecnología avanza, batímetros electrónicos y digitales que son programables, entre los cuales están los analizadores de redes. Vamos a ver algo de batímetro térmico. Siguiendo la base del instrumento que funciona con termocuplas, este es un instrumento que se basa en ese funcionamiento, en ese principio, ¿sí? Esta es una resistencia shunt en el cual circula una corriente I,
¿sí? Y constan de dos resistores R, ¿sí? Que son iguales, del mismo valor. ¿Bien? Y una resistencia R, acá, mayor, en el cual entre este punto y este punto está la tensión aplicada. Bueno, acá no figura, pero hay una tensión aplicada acá. Para analizar esto en este desarrollo, ¿sí? Esto está en el libro del Calle, el que lo quiera leer después, que es muy fácil de entender, se basa en que en el principio de superposición de efectos se encuentra esta corriente I1, I2, ¿sí? Y el efecto total es la suma de estos dos efectos por separado. ¿Cómo mide este instrumento? Con este termocupla, con estas termocuplas, ¿sí? Sobre estos dos resistores, midiendo la diferencia de potencia, ¿sí? Que es esta de acá, P1 menos P2. ¿Cómo la obtuve? R, P1, R por I1 al cuadrado, R por I1 es la corriente esta al cuadrado, y P2, R por I2 al cuadrado. ¿Bien? Acuérdense que I1 es igual a IB más IA, la corriente de malla IA, y la corriente de malla acá IB. La diferencia de potencia, ¿sí? El delta P, que va a ser la potencia que va a estar midiendo este instrumento térmico, va a quedar, ¿sí? De forma proporcional, o sea, a través de esta constante, por B por I. ¿Bien? Este es un multímetro que se lo puede graduar directamente en unidades de potencia, si se acuerdan. Lo que mide esto va a depender de la temperatura que alcance estos resistores, y esa temperatura depende directamente de la corriente por el cual circula en la resistencia. ¿Bien? Profe, otra pregunta más práctica. ¿Cómo va el esquema, digamos? ¿Cómo va el conexionado de esto? ¿Tiene el mismo tipo de conexionado que los demás multímetros? ¿Batímetros, digamos? No. Acuérdense que los batímetros comunes, los conexionados de los batímetros que hemos visto, que han visto, es el batímetro electrodinámico. Este es otro tipo de funcionamiento. Esto consta de dos resistores así, esto es un esquema, ¿no? En el cual entre medio se colocan estas termocuplas con este milivoltímetro, Bien. ¿sí? Que este milivoltímetro va a detectar la diferencia de temperatura entre estos dos resistores por estas termocuplas. La particularidad que tienen estos instrumentos, no como el electrodinámico, que al depender de del calor disipado en estos resistores, y va a depender directamente de la corriente que circula, ¿sí? Esto detectan o miden el valor real de estas variables, ¿sí? Bien, o sea, es más preciso que el otro batímetro. No va en la precisión, sino que va en la forma de onda. Son precisos. Esto, la precisión de esto, ¿qué le va a dar? ¿Qué le va a dar la precisión a estos instrumentos? La termocupla. ¿Sí? Bien, bien, entendí. Acá hay unos esquemas
y se ve más o menos el instrumento, el corazón del instrumento, digamos, de un electrodinámico que tiene dos bobinas. Una fija, que es la grande, bobina grande, y la móvil, que está en el interior de esa bobina. Fíjense que acá la bobina fija va a ser esta que está adentro, bobinada de esta manera, como si fuese un rotor de un motor. El estator, digamos, de un motor. ¿Sí? La bobina móvil es esta que está acá adentro, que está indicada como el número 2. Este es un contrapeso que tiene la aguja. Acá están los resortes antagónicos, el eje solidario a la aguja, la escala de medición. Acá hay un tornillo que sería como para corregir el cero de la aguja. ¿Bien? Y esta es una vista de arriba de esta otra. Este es un esquema de cómo sería un instrumento en la vida real, un batímetro electrodinámico. Y esto sería la conexión de un batímetro electrodinámico. Fíjense que esta parte es distinta al térmico que vimos recién, que es esto. Para este lado está la tensión aplicada y para este otro lado sería la carga. La corriente va para allá. ¿Sí? En este otro lado tenemos la bobina fija representada por esta RB y la móvil representada por esta otra, con su resistencia adicional para darle una alta impedancia a la bobina voltimétrica. ¿Y cómo está conectado esto? Estos son los bornes de la bobina voltimétrica, ¿cierto? Tiene una conexión de este lado de la bobina amperométrica. O sea, esta conexión es la conexión larga. Si este puente estuviese para este lado, sería conexión corta. ¿Alcanzan a ver? Sí, pero Esta es la carga, la tensión aplicada y la corriente que circula por la carga. Y que es la corriente que va a medir, que va a detectar la bobina fija, y la corriente I sub B, que se va a derivar por la bobina voltimétrica. Y acá su diagrama fasorial. ¿Sí? La corriente desfasada de un ángulo phi, que va a depender de la carga, y la corriente I sub O en fase con la tensión. No va a estar totalmente en fase, porque tenemos algo de instancia acá. Esto es una resistencia una resistencia alta, justamente para hacer que esta corriente esté en fase con la tensión, para darle mayor resistencia, una alta impedancia. ¿Sí? Esa es la conexión de un batímetro. Con respecto a las clases de precisión, ¿sí? Son iguales que los instrumentos que hemos visto hasta ahora, que han visto hasta ahora con Matías, rondan en 0,1, 0,2, 0,5, 1, ¿sí? Para instrumentos portátiles y de laboratorio. Pueden haber instrumentos con clase más baja que 0,1. Esos son
son batímetros de una clase superior, se pueden considerar patrones para contrastar los demás batímetros. ¿Con qué nos encontramos acá? Con varios alcances de tensión y de corriente. Fíjense, estas son bobinas en series que se agregan como si fuesen resistencias shunt, ¿sí? Para cambiar el alcance de corriente. Son todas en serie. O pueden haber en paralelo. Se pueden conectar en serie o cambiando una chapa que tiene que estar por fuera del instrumento, sobre los bornes, como si fueran estas de acá, ¿sí? Intercambiando, conectando o puenteando algunos puentes, ¿sí? Es que se cambian en estos alcances. Y estas así son resistencias adicionales para cambiar los alcances de tensión en los batímetros. ¿Sí? Esta es la entrada de la bobina de tensión, y estos serían los distintos neutros, por así decirlo, de la bobina voltimétrica. Una resistencia adicional, un valor para darle 30 volts, otra 75, y contando las tres para un alcance de tensión de 150 volts. Acá hay un ejemplo del instrumento de un batímetro de laboratorio que tenemos en la universidad, en el laboratorio. Si se fijan, tenemos 3 bornes de corriente y estos 4 bornes de tensión. Esta J es la entrada de corriente en la bobina voltimétrica, y si la salida la conecto acá, tengo un alcance de 5 amperes. Y si la salida la conecto acá, tengo un alcance de 2,5 amperes. ¿Sí? Conectándolo acá, duplico la corriente que puedo medir. ¿Sí? Sería una cosa así. Pongo en paralelo 2 bobinas, de los cuales cada una es de 2,5. Si pongo en paralelo, puedo medir 5 amperes. ¿Sí? Y si las tengo en serie, mido los 2,5. ¿Sí? Esta es la entrada y estas dos son 2 salidas de corriente. Lo mismo con tensión. Esta es la entrada de tensión de la bobina voltimétrica. Y estas son las distintas neutros. ¿Sí? Distintos puntos de este que va al neutro de la fuente, digamos. Serían estos. No con los mismos valores, sino con uno para 120 volts, otro para 240 y otro para 360 volts. ¿Sí? Sería este arreglo. Acá sobre la escala tengo toda la información que necesito, ¿sí? Para medir y calcular el valor medido. ¿Sí? Acá arriba, en este instrumento, tengo las resistencias internas, amperométrica y voltimétrica. Esta es la escala. Fíjense que tenemos 2 escalas. ¿Sí? Y acá abajo, para cada valor de corriente, 5 amperes y 2,5 amperes los alcances de potencia, para cada valor de tensión. ¿Sí? Fíjense que si yo tengo
estoy conectado al borne 5 amperes y al borne de 240 volts, yo con este batímetro puedo medir hasta 1200 watts, que es ese valor de acá. Si yo lo conecto a 2,5 amperes, mido, ahí dice 600 watts. Bien. Y acá están las características del instrumento. El tipo de instrumento, la clase, para qué tipo de corriente es, la posición, si es horizontal o vertical, y el tipo de y la tensión de aislación de prueba de la carcasa. ¿Alguna pregunta? Hasta ahora no, profe. No, Perfecto. nada. Sí. Por ahora no, profe. Conexión de un batímetro. Bueno, estas son distintas maneras que se puede conectar un batímetro, ¿sí? Con un amperímetro, un voltímetro, antes, ¿sí?, de cada bobina. Esta es la bobina fija, bobina móvil, su resistencia adicional. Bien, esta es una forma clásica. Vamos a esta otra, que sería con, esto sería un tipo, ¿qué les hace acordar este recuadrado acá? Ya sea un batímetro de inducción o un medidor de energía. Donde en la parte de abajo tengo 4 bornes. ¿Sí? Y el amperímetro vuelve, viene, se conecta acá, pasa por la bobina interna fija del batímetro y vuelve. Y sigue hasta la carga. La bobina voltimétrica, ¿dónde está conectada? ¿Sí? Son estos dos bornes. Este y este. ¿Dónde se conecta? A la entrada con este puente, ¿sí? Fíjense que es una conexión larga porque está antes de la bobina amperométrica. Y en este mismo punto se conecta el voltímetro, como si fuese este acá. O sea que estoy midiendo la tensión antes, como antes de cada bobina. Y el neutro lo conecto directamente acá abajo. Los neutros del voltímetro y del batímetro. ¿Sí? Esta es básicamente la misma, cambia la simbología del batímetro. Y esta también, nada más que también cambia la simbología. Son distintas simbologías para conectar un batímetro. Todas están bien. Acá hay algunos ejemplos en el cual hay que tener en cuenta, ¿sí? Voy a leer acá textual porque son ejemplos numéricos. Debido a que el batímetro indica la potencia activa, siempre vamos a estar midiendo potencia activa con estos batímetros, ¿sí? B por I por coseno de phi. Se debe tener en especial cuidado para no sobrepasar los límites de intensidad, ¿sí?, en el cual se da, hay que tener especial cuidado cuando tenemos cargas altamente reactivas. Pero este ejemplo, ¿sí?, para medir potencia activa de un receptor inductivo, ¿sí?, acá tenemos una carga inductiva en una red de 220 volts, 50 Hz,
se ha conectado un batímetro utilizando su alcance de intensidad de 0 a 10 amperes y de tensión 0 a 300, siendo su escala 150 divisiones. ¿Sí? Fíjense, tengan en memoria esos datos. ¿Sí? La constante de escala o de lectura del batímetro, ¿cuánto va a ser? Si se acuerdan, la constante de escala, ¿cómo se medía? La constante de escala de un voltímetro se medía como el alcance dividido la cantidad de divisiones que tenía el mismo, de escala. O de un amperímetro, exactamente igual, el alcance amperométrico dividido la cantidad total de divisiones. La constante de escala de este batímetro va a ser 10 amperes, porque estoy usando el alcance de 10 amperes, por 300, que es el alcance en tensión, dividido las 150 divisiones. ¿Cuánto me da? 20 watts por división. ¿Sí? ¿Cuánto es el máximo en potencia que me va a medir este batímetro? Bien, 20 watts por división por la cantidad de divisiones. Son 3000 watts. O sea, 3 kilowatts. Y acá va un caso. Si el batímetro usó 110 divisiones, bien, lo que corresponde al valor de la potencia activa de 2200 watts. Esto es lo que estoy midiendo. Aparentemente todo está en orden con respecto al alcance de potencia del instrumento. Pero, si el receptor cuya potencia se está midiendo tiene un desfasaje, o sea, tiene un ángulo phi de 60, o sea que es el coseno de phi, el factor de potencia es igual a 0,5. Bien. Volvamos a la fórmula de P igual a B por I por coseno de phi, y si obtengo la corriente, voy a tener 20 amperes. ¿Qué significa esto? Que en este caso, cuando esta carga tenga un factor de potencia 0,5, por el batímetro va a estar circulando 20 amperes. Y yo que alcance tenía 10. ¿Qué puede pasar ahí? Pregunta. No hace falta. Que se queme. Quema la bobina amperométrica. Bien. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Por eso siempre en cada circuito donde haya un batímetro, siempre hay un amperímetro conectado. ¿Sí? Pero, profe, tiene fusible, me imagino, ¿no? O algo así. Sí, pero por más que tenga fusible... Porque siempre está el error humano, ¿no? ¿Cómo? Y bueno, esto que puede pasar, que el factor cambia. Y hay que tener en cuenta, hay que por lo menos saber qué tipo de carga voy a estar midiendo. Si le voy a estar midiendo una potencia a un motor, ¿sí? ¿En qué condición de carga va a estar ese motor? Si va a estar a plena carga o va a estar en pasivo. Bien. Para este tipo de instrumentos, para este casos, donde yo tengo una carga con un alto desfasaje, ¿sí? O sea, una carga altamente reactiva, yo voy a necesitar un instrumento de bajo coseno de phi. Acá lo dice. En la elección del tipo de batímetro se debe tener en cuenta no solo el alcance de tensión e intensidad, sino también el margen de coseno de phi previsto. Si el coseno de phi es muy bajo valor, las desviaciones de la aguja indicadora del batímetro son también pequeñas, y en consecuencia los errores son considerables.
¿Qué es lo que dice acá? Básicamente, yo voy a tener una carga altamente reactiva, ¿sí? ¿Qué significa? Que va a tener poca resistencia, ¿sí? Va a tener poco potencia activa, potencia útil, potencia disipada, ¿sí? O sea, este batímetro, además, siempre cuidando con los alcances de corriente, ¿no? Teniendo un amperímetro. Si yo mido con un batímetro normal para carga resistiva, una carga altamente inductiva, va a estar midiendo por esta zona de la escala, ¿sí? Por el bajo coseno de phi, significa que voy a estar midiendo baja potencia activa. Voy a estar derrochando toda la escala, todo el fondo de escala. Por eso yo también necesito el batímetro de bajo coseno de phi. ¿Qué son estos? Son iguales, son iguales. Estos instrumentos tienen un cartelito. Hay instrumentos de bajo coseno phi que están en el laboratorio, donde dice, están aclarados, bajo coseno phi. También están los batímetros compensados, ¿sí? ¿Cómo se compensa? Poniendo una bobina en contraposición de esta bobina fija, la bobina voltimétrica, ¿sí? Para compensar la inductancia mutua, ¿sí? Provocada por esta otra bobina. Bien. Se pone una bobina arrollada en contraposición de la bobina fija para contrarrestar un efecto magnético, la bobina voltimétrica. Y por último tenemos estos, que son los electrónicos digitales, registradores, analizadores de redes. Con estos instrumentos se puede analizar todo un sistema de red. Al medir, perdón, no sonó una alarma en el teléfono. Estos instrumentos, los registradores o los analizadores de red, se lo conectan en un sistema y se lo controla. Se puede medir, hacer un barrido de frecuencia, medir cuántos armónicos tiene, cuánto del tercero, del quinto, del séptimo armónico, para ver, ¿sí?, los ruidos, las interferencias. Bien, mide energía activa, reactiva, factor de potencia, tensión, corriente en las tres fases, ¿sí? Estos instrumentos te muestran gráficos, hay otros que te muestran distintos tipos de gráficos, ¿sí?, para poder hacer un análisis de todo un sistema de red. Básicamente se los usan para, en el tema de calidad de energía, para ver la corrección de un factor de potencia, ¿sí?, en algún domicilio o cuando en alguna empresa. Generalmente las empresas los usan cuando contratan energía a la distribuidora, ¿sí? La distribuidora les contrata un límite, ¿sí? Si pasan ese límite, les cobran multa. Si tienen un factor de potencia por debajo de 0,9, les cobran multa. ¿Por qué? Porque están entregando mucho reactivo. Y eso no les conviene a las empresas distribuidoras. Entonces, los
consumidores finales, por así decirlo, tienen que corregir ese desfasaje, esa falta de corrección de factor de potencia. Y se utilizan estos instrumentos para después poner bancos de capacitores y así ir corrigiendo, lograr tener un factor de potencia en la entrada del pilar principal, un factor de 0,9 o mayor a 0,9, 0,95, que eso es lo ideal. ¿Sí? Esto último que tengo acá sería cómo medir potencia a través de un transformador de medida. En este caso se trata de un transformador de corriente, ¿sí? En el cual yo quiero medir qué potencia consume este circuito principal. Si se fijan, tengo la alimentación RS, tensión trifásica, 380, y la carga está para este lado. ¿Qué hago entonces? Si yo tengo, por ejemplo, este caso, un transformador de corriente 55. ¿Qué significa eso? Ustedes vieron transformadores de medida. Que en el primario del transformador tengo 50 amperes y en el secundario una corriente nominal de 5 amperes. Esta es la bobina primaria y esta es la bobina secundaria. ¿Sí? Voy a usar un batímetro que tiene alcance de 5 amperes. La viene de 10 porque yo en el secundario del transformador es de 5 nominal. ¿Sí? Un amperímetro de 5 amperes nominal también. Y este voltímetro, ¿qué tensión va a estar midiendo? Que alguien me diga. 380, trifásica. La tensión de entrada, fíjense que está conectado acá, ¿bien? Entre estos dos puntos. Y la bobina voltimétrica del batímetro, Lo mismo. en paralelo al voltímetro, ¿sí? La bobina amperométrica está en serie con el amperímetro y en serie con el bobinado secundario del transformador. Acá cierra el circuito, ¿sí? Tenemos estos datos. Un TI de 50/5. Bueno, acá dice tensión de red de 220. Puede ser. Batímetro 5 amperes, 300 volts de alcance. Escala de 150 de división. La constante del batímetro, ¿cuánto va a ser? 5 amperes por 300 dividido 150. 10 watts por división. ¿Sí? La constante de lectura del batímetro llevado al primario del transformador, ¿sí? ¿Cómo lo hago? Porque yo acá voy a tener la medida del lado de baja del transformador. Lo tengo que afectar por la relación de transformación para llevarlo al lado primario. ¿Cuánto es la relación de transformación? 10. La constante de lectura del batímetro para el lado primario va a ser 10 watts por división por 10, 100 watts por división. ¿Qué significa esto? Que a las desviaciones que obtenga en este batímetro yo lo multiplico por esta constante y voy a tener la potencia que está consumiendo esta carga principal.
¿sí? No me tengo que olvidar que yo tengo conectado un transformador de corriente. Si se fijan un detalle, el secundario del transformador está conectado a tierra. Acá la complicamos un poco más. No tenemos 220 o 380, sino que tenemos una tensión mayor. ¿Sí? Con instrumentos estándar, estandarizados, digamos. Voltímetro de 100 volts, amperímetro de 5 amperes y el mismo batímetro que teníamos en este caso. Pero este sistema, ¿sí? Nos tenemos un transformador de tensión de 5000 a 100 y un transformador de corriente de 10 a 5 amperes. Tensión de trabajo es de 5000 volts. ¿Sí? El batímetro es de 5 amperes y 100 volts. Escala de 100 divisiones. Lo mismo, la constante del batímetro, ¿cómo se calcula? Alcance por dividido cantidad de divisiones. 5 watts por división. La lectura, constante de lectura para llevarlo al lado primario, ¿cómo lo tengo que hacer? Afectarlo por las relaciones de transformación de ambos transformadores. Tengo los 5 watts por división por 2 por 50. En este caso va a ser de 500 watts por división. ¿Qué significa eso? Que la cantidad de divisiones que deflecte la aguja en este instrumento lo multiplico por esta constante, 500 watts por división, y tengo la potencia consumida en el circuito principal. Y este también está conectado al lado secundario a tierra, los transformadores. ¿Por qué los pone a tierra los dos transformadores? ¿Por qué se pone a tierra? Una medida de protección. Solamente que por eso, no es para que quede nada flotante, nada por el estilo. Es sí, una medida de protección. Fíjate que en este caso, ¿qué pasaba si el transformador de corriente queda con el secundario abierto? Sí, se saturaba y se podía quemar el bobinado. U otras cosas más, ¿no? Más grave. Sí, hasta incluso puede llegar a explotar un transformador si es de resina encapsulado, digamos. Ujú. Pero antes que eso, en la fornera se genera un arco. ¿Sí? Pero igual, esta puesta a tierra es para proteger a las personas de un falso contacto o un contacto directo. Lo mismo que en este transformador de tensión. Bien, gracias. ¿Sí? Acá terminamos con el tema. La próxima clase vamos a ver medición de potencia trifásica. ¿Sí? ¿Cómo vuelvo acá? Hola Fernando, ¿cómo estás? Sí,
Ezequiel te habla. Ah, Ezequiel. Bien, bien. Bueno, ahí a todos los chicos ahora les vamos a presentar, como le había informado Matías en la PETCO, el laboratorio número 2. Ahí ahora Fernando me va a dar una mano, va a ir proyectando Acá, el laboratorio. acá está. Ahí está. Bueno, el laboratorio número 2 lo que consiste es en determinar el valor de capacidad de un capacitor a través de o empleando el método de cuadrados mínimo. El objetivo es nada más familiarizar al alumno nada más con la obtención de la capacidad del capacitor mediante el método de cuadrados mínimos. Y bueno, ese es uno de los objetivos. Ahora, ¿cómo se va a obtener esa capacidad? Se va a obtener mediante dos métodos, en realidad no dos métodos, sino el mismo método pero utilizado en dos escenarios diferentes. El primer escenario es un escenario real, donde nosotros vamos a tener, que creo que ustedes también ya lo hicieron en física 3 o en alguna de esas físicas, o sí, en física 3 me parece que hicieron, el ensayo de la descarga del capacitor por medio de una resistencia, donde ustedes colocan un voltímetro, una fuente de tensión obviamente continua, y colocan una resistencia y tienen un cronómetro para medir el tiempo y la tensión de descarga. Entonces, mediante esa tensión de descarga que ustedes obtenían, después y los tiempos que obtenían, podían llegar a calcular la capacitancia en forma indirecta, mediante una medida indirecta desde el capacitor. Ese era un escenario en el que se realizó la experiencia. Después el otro escenario es mediante un software donde simulamos nosotros con un capacitor, una resistencia y también ¿cómo te puedo decir? No un cronómetro, sino solamente que nosotros colocamos en ese caso una fuente de tensión que tiene una señal pulsante, donde nosotros tenemos un periodo en que se encuentra en alto y un periodo en que se encuentra en bajo esa señal pulsante, que nos daría básicamente la simulación de un interruptor, que nosotros es donde producimos la descarga del capacitor. Ese periodo va variando, puede ser de 200, 400 y 800 nanosegundos. Eso ya lo van a ir viendo más adelante. Pero bueno, mediante eso, esos dos escenarios son los que se hicieron la experiencia de la descarga del capacitor. Bueno, ahora volviendo de nuevo al método de cuadrados mínimos, que es el que vamos a utilizar para en realidad encontrar ese valor de capacidad mediante cuáles pares de valores. Los pares de valores que nosotros obtenemos en forma real es la tensión de descarga para cada tiempo. Bueno, esos pares de valores, eso ya ustedes vieron el método de cuadrados mínimos en todas las otras materias. ¿En qué consiste? En el método de cuadrado mínimo básicamente consiste en hallar una expresión que vincule con cierta aproximación todos esos valores. Bueno, esa expresión está ya dada acá, es básicamente el delta I, donde a mí me está diciendo cuánto varía entre el valor de la función en cierto punto con el valor que yo agarré y tomé en forma real. Bueno, eso te lo está diciendo ahí, no hay mucho más que hablar después. O sea, pueden hacer las gráficas y todo y darse cuenta que sale de ese lugar. Y el valor más probable para minimizar esa diferencia entre el valor real que yo tengo y el valor mediante la función que yo quiero representar más próxima es el mínimo es el método, es el mínimo del cuadrado de la diferencia esa. Bueno, después lo que hace básicamente es decir, bueno, nosotros mediante una función lineal queremos encontrar ese mínimo. ¿Cómo lo hacemos? Reemplazamos esa función lineal es I igual a más bx, donde b es obviamente la pendiente, a es la ordenada. Así que directamente
obtenemos ese delta I que nosotros queremos, y después lo que hacemos es derivar la función esa al cuadrado con respecto a los dos coeficientes. Una vez que ya tenemos esas dos ecuaciones, podemos obtener los coeficientes A y B, y ahí ya recién entramos a lo que es cómo podemos aplicar el método de cuadrados mínimos, ya teniendo toda esa ecuación y todo lo que podemos hacer, para obtener en realidad la capacitancia. Entonces, mediante la función de descarga, que nosotros sabemos que es exponencial, la función de descarga del capacitor, la tratamos de linealizar. Lo que hacemos es, hacemos logaritmo de cada lado, logaritmo natural, y bueno, y de esa forma después lo que hacemos es derivar y encontrar obviamente cada una de las dos ecuaciones que estábamos buscando, y encontrar los coeficientes de esas ecuaciones para encontrar el valor de C. Y eso está prácticamente todo descrito en esta teoría, que es volverla a repetir durante varios años, que más ya la hemos hecho. Así que no hay mucho más que hablar. Básicamente es encontrar la capacidad mediante la tensión de descarga y el tiempo de descarga del capacitor. Bueno, los circuitos a emplear son simples. En este caso el circuito a emplear es un capacitor, con la experiencia en el escenario real. En este caso se utiliza un capacitor electrolítico. Más adelante tiene lo que es un capacitor electrolítico y por qué se lo usa en esta experiencia. Bueno, se utiliza ese capacitor, se utiliza en paralelo las dos resistencias. Una resistencia representa la resistencia interna del voltímetro, la otra es la resistencia que nosotros colocamos para producir la descarga. Y bueno, lo que se procede en primer instante, se carga a una determinada tensión, a la tensión de la fuente. Luego, que una vez que está cargada esa tensión de la fuente, que sea 25, 24, 20 volt, agarramos y liberamos o abrimos el interruptor. Una vez abierto el interruptor, empezamos a hacer la toma de datos entre tensión y tiempo, y cómo se va graficando la descarga. Bueno, ahí está la resistencia, la ecuación de la resistencia, obviamente, que se encuentra tanto la que vamos a usar, más la resistencia interna del voltímetro. Bueno, me anticipé y acá estaba el procedimiento, básicamente, que estaba diciendo antes, donde se determina la capacitancia del capacitor a partir de la medición de pares de valores de tensión y tiempo, lo que le dije básicamente antes, en ese circuito. Obviamente que en el circuito anterior le mostré el escenario real, y después hay un circuito en el cual se hace mediante el LTSpice, que es lo que le había explicado al principio, donde se coloca una fuente de tensión, que es en realidad una tensión que me envía una forma de onda pulsante, que lo que está graficándome es la apertura y cierre del interruptor en el escenario real, no es mucho más que eso, a donde yo durante los primeros 8 o 5 valores que tomo al principio, cuando está activo esa onda, o sea que está en 1, que significa que está a 24 volt, le estoy diciendo, bueno, hasta ahí se cargó, y después cuando está en 0, lo que hago es decir, bueno, ahí estoy abriendo el interruptor y comienza a descargarse. Eso se ve mucho más adelante, pero se lo explico ahora para que vayan entendiendo. Y bueno, y con respecto al capacitor utilizado, es lo que les decía anteriormente, que es un capacitor electrolítico que tiene una capacidad nominal de 4.700 microfaradios y una tensión nominal de 35 volts. Ahora, este capacitor es, a diferencia de los otros, creo que ya saben todo esto, lo que hicieron electrónica 1, lo que hicieron algo de física, que este tipo es un capacitor con un líquido iónico, conductor, como una de sus placas. Generalmente tiene más capacidad por unidad de volumen que otros condensadores, que son tipo cerámicos, por ejemplo. Bueno, estos capacitores van a notar mucho que tienen una tolerancia muy grande, del 20%. Por eso cuando ustedes analicen y hagan o calculen, mejor dicho, todos los valores de capacidad en los diferentes arreglos que van a ver,
van a notar que existe una diferencia muy grande entre el valor que calculan con el valor que nosotros le estamos dando del capacitor que le aparece descrito en el condensador mismo. Esos 4700 microfaradios pueden variar mucho, así que, bueno, por eso de ahí le colocamos que, bueno, tiene una tolerancia de un 20% por lo menos. En el desarrollo del ensayo nosotros les explicamos qué voltímetro se utilizó, la clase, el modelo, lo básico para poder obtener las características del voltímetro que vas a estar usando en la experiencia. Luego ustedes pueden ver más abajo las diferentes tablas. Se encuentran donde se encuentran los diferentes valores de tensión y tiempo de descarga por cada punto. Eso es para un capacitor, para 2 capacitores en paralelo y para 3 capacitores en paralelo. Eso sería en el escenario real, y después lo mismo sería en el escenario mediante el simulador. Son las tablas 2.2, 2.3, 2.4, que son las que están viendo ustedes ahí, que se le está pasando Fernando. Y después vienen las tablas 2.5, 2.6, 2.7, donde obtienen todos los otros valores mediante el simulador. Después, al final de todo el práctico, van a tener las actividades que deberían hacer. Unas son el primer punto, sin que yo lo lea, el primer punto es calcular SC, tanto el valor, ahí está, utilizando todas las informaciones que tenían en la tabla 2.2, 2.3 y 2.4, así que van a tener que calcular el valor de capacitancia mediante ese método que nosotros le hemos dado, que es el método de cuadrados mínimos. Y luego, en el segundo punto, eso sería en el escenario real, en el segundo punto sería graficar tensión y tiempo, que responde a la ley exponencial de tensión de la descarga del condensador. En el 3 y 4 sería básicamente lo mismo, pero solamente que utilizando las tablas 2.5, 2.6 y 2.7, en los cuales se hicieron en el escenario del simulador. Y bueno, básicamente habría que hacer lo mismo, calcular la capacitancia mediante el método de cuadrados mínimos, y luego graficar los valores de tensión y tiempo mediante la exponencial ya descrita anteriormente. Y el punto 5, bueno, sería obtener conclusiones generales a ambas actividades, tanto en los dos métodos, en los dos escenarios, en el escenario de real y en el escenario de la simulación con el LSTPice. Eso sería todo el desarrollo del laboratorio. Después ahí Matías nos pasó cómo quiere que nosotros, que ustedes en realidad entreguen el laboratorio, que es un Word que creo que también lo ha subido a la PETCO, a donde ustedes tienen el modelo de cómo tienen que realizar la entrega del laboratorio. Que es básicamente lo mismo que hicimos en el laboratorio anterior que todos han entregado. Ahora, bueno, deben poner los nombres, la carátula y cada una de las actividades. Y no mucho más de lo que le está diciendo acá. Este es el formato que tienen que tener. Bueno, cada grupo debe tirar en forma y tiempo las planillas en PDF. Este requisito de formato es excluyente. Y después, bueno, en cada uno, bueno, van a tener actividad número 1, 2, 3 y 4. En las actividades solamente colocar lo que se está pidiendo en la actividad. Si le piden calcular el valor de capacitancia, calculan el valor de capacitancia y colocan lo que le está dando el valor. Después, a donde ponen las gráficas, ya le explicó Matías cómo tienen que ser las gráficas.
en cada una de las gráficas, donde exista sus rótulos donde indiquen, donde también hayan escalas donde se observe y se pueda resolver sobre esa escala algo. No van a poner escalas que no podemos ver nada. Y bueno, y los títulos obviamente, no solamente títulos, sino leyendas sobre las gráficas donde se indique qué es lo que es cada gráfica y qué es lo que quieren representar en cada una de ellas. Esos son para las actividades 1, 2, 3 y 4, es básicamente lo mismo. Y después en las conclusiones, formular conclusiones obtenidas a partir de los procedimientos de la información correspondiente a las 4 actividades. Así que, bueno, este sería el formato de entrega del informe de laboratorio. No sé si alguno de los chicos tiene alguna consulta y en la PETCO está el tiempo para entregar el laboratorio. Cualquier cosa, si no, también estamos para cualquier consulta por WhatsApp o por el foro. No existe ningún problema. Ese, bueno, buenísimo, muy clarita tu explicación, también muy buena la clase FER. Acordate de FER de dejar, apretar para que deje de grabar, así no se te genera un archivo gigante. No hay grabación.